Bueno, y Sería, esto también, sería como una sobrecarga por herencia, ¿no? Si claro, lo o sea, podemos ver. el polimorfismo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la teoría o sea, el paradigma de objetos está basado en tres pilares, que es el encapsulamiento, el reuso y el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo es una de las principales aplicaciones de la herencia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una herencia, aparte de querer generalizar los atributos comunes a las clases, también lo que estoy haciendo es generalizando métodos. Por ejemplo, yo defino un método y lo voy a poder querer, después quizás lo voy a querer sobreescribir, pero la idea es que yo tengo un método general y yo diferentes objetos, cuando yo sobreescribo o tengo una clase abstracta, van a responder de distinta forma, pero al mismo mensaje. Por eso acá lo que dice es que el polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distinta clase. Fíjense, d.getTipoDocumento. Este mensaje va a estar escrito de la misma forma y se lo vamos a mandar a objetos de distinta clase, como factura, nota de débito, nota de crédito financiero o comercial. O sea, yo lo escribo igual, pero cada objeto me va a responder de diferente forma. O si yo tengo un método en la clase padre, yo ponele, tengo acá un método, o sea, un método cualquiera. Yo le voy a pegar al objeto este y este va a saber responder. Por más que sea en sí la clase que esté ahí, sea una factura, una nota de débito o una nota de crédito. ¿Se entienden? Sí. Y bueno, el polimorfismo es uno de los principales motivos por los que existen las clases abstractas. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo usarlo con la sobrecarga, o sea, reemplazar el funcionamiento con la sobrecarga, eh, la existencia de las clases abstractas está netamente atada al sistema del polimorfismo, a poder mandarle un mensaje a un objeto y que no importa qué clase sea, que cada clase hija en la herencia sepa responder a ese mensaje. Eh, bueno, el único requisito es que Sea, tienen, sí, eh, consulta. Para que haya polimorfismo tiene que haber herencia, ¿o no? acá justo venimos a ese punto. El único requisito que deben cumplir Ah, los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía. Hasta ahora lo que ustedes saben es hacer esto siempre y cuando exista una herencia. Hay una cosa que vamos a ver más adelante que se llama interfaz, que nos va a permitir cumplir con este requisito. Fíjense que acá lo que dice es que deben cumplir, deben saber responder, o sea, no dice que deben estar en la misma herencia o ser parte del árbol o tiene que haber una clase abstracta. El objeto tiene que saber responder al mensaje. Obviamente tiene que haber algo que me permita almacenarlo. Por ejemplo, un array list. Pero bueno, no nos vamos a meter tan ahí porque eso lo vamos a ver un cachitín más adelante. Para que para que el objeto pueda responder al mensaje, la clase debe contener el método del mensaje. Por ejemplo, para que yo pueda hacer d.getTipoDocumento, todas las clases que heredan de documento legal tienen que saber y tienen que tener este mensaje, como por ejemplo, la factura tiene el método que te dice, bueno, te devuelve un string que dice factura, y lo mismo la nota de crédito. Que tienen el mensaje. Si yo no lo tuviera, esto no lo podría hacer. O sea, si la clase no tuviera implementado el mensaje que yo quiero ejecutar de forma polimórfica, esto no va a funcionar. O sea, me va a tirar un mensaje bastante feo que en Java se llama no such method definition exception.
Acá en Schneiderman no, pero en el Java les va a pinchar así de bastante feo. ¿Se entendió? Para que yo pueda a un objeto pedirle que ejecute algún mensaje específico, necesito que ese objeto sepa, primero, sepa responder y tenga implementado el objeto, el mensaje, digo. Pablo, una preguntita. Sí. Que sepa responder, ¿a qué te referís vos? ¿A que tenga el método? Claro, que lo termine teniendo implementado, por ejemplo. Documento legal, yo le digo qué tipo de documento, nota de crédito, no va a saber responderme. Tiene el mensaje, pero no va a saber responderme. El que me va a saber responder son nota de crédito financiero o comercial, cualquiera de las de abajo. Las concretas, sí. Claro, sí. las concretas. Tiene que tener el mensaje implementado. Si yo Así tengo... como está, entonces no saben responder, con lo cual ese punto no lo estaría cumpliendo el del PPT. Claro, tiene que saber responder. Hasta ahora, digamos. Tiene que tenerlo y saber responder. Por ejemplo, si yo esta clase no tuviera qué tipo de documento, bueno, acá por clase abstracta no me dejaría no tener el método. Y dejémoslo ahí, porque ya me tendría que meter en algunas cosas como, Está bien. ¿cómo se llama? Como reflection y esas cosas que no lo vamos a ver en el curso, creo que ni en la carrera lo vamos a ver, así que por herencia, o sea, todos los objetos tienen que tener esto. Pero y cuando veamos interfaces, la interfaz también te va a obligar a tenerlo. O sea que no va a haber posibilidad en este estadio que ustedes están de que el objeto no tenga el mensaje. Pero sí lo tiene que tener implementado. Ok. Una consulta, no sé si de ahí del diagrama del UML, que justo lo vi de pasada. Sí. En la clase motivo, en la nota de débito, eso tiene un motivo de tipo motivo, ¿no? Solo que no está. Claro, la nota de crédito tiene un atributo que es motivo, que es de tipo motivo. Está Lo bien, mismo en la nota de crédito financiera. Ok, gracias. Para garantizar que dos clases contengan el mismo método, debemos hacer que estas lo hereden de una clase superior. Esto es lo que yo les comentaba recién. Para yo asegurarme que esta clase de acá va a tener este método, como yo lo heredo, si esta no fuera abstracta, este tendría que tener una implementación propia acá. Entonces, ¿cómo me garantizo que esta sepa implementar el método qué tipo de documento? Y bueno, va a usar el del padre. Si este no lo tiene, va a usar el del padre. Como es abstracta, esta me obliga a implementar el método en esta de acá. Entonces, ¿qué hago? Digo yo, bueno, esta va a ser abstracta. Entonces, esta va a obligar a las hijas a implementarlo. Si yo dijera que esta es abstracta y no lo implemento, tendría un problema. Porque cuando guardo una nota de crédito financiera, si es abstracta, no voy a tener el método para implementar. Entonces me va a decir, no, me va a tirar un error y me va a decir, no, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no sabes responderme. Tenés la firma, pero no sabrías responderme a qué es lo que tengo que hacer. Esta no sabría responder. Por eso la última de la herencia tiene que ser concreta, no puede ser abstracta. ¿Se entendió? O sea, el saber responder es si es concreto el método. Claro. Claro, que si no, no se puede instanciar. Es como el último nivel del árbol, digamos. Claro, de hecho tampoco lo podrías instanciar. Ok. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, mascota. Este modelo está bastante bueno porque es parecido al de factura, pero es mucho más simple, tiene menos cosas. Entonces, acá en mascota yo tengo el método saludar. Mascota, fíjense que está en negrita, o sea que es una clase abstracta. Y el perro va a saludar de una forma y el gato va a saludar de otra forma. No voy a hacer los ruidos de cómo saludan los gatos y los perros, pero harían esas cosas. Lo que vamos a revisar, que esto lo vimos medio por arriba, es el tema de upcasting y downcasting. Vieron que yo les dije, yo tengo un array list que es de documentos legales. Cuando yo trato al array list en un for, voy a iterar los documentos legales y voy a ejecutar solamente los métodos que tiene documento legal. Ahora, si yo quisiera agarrar
por ejemplo, no sé, la factura que está en la posición 5 y a esa agregarle un producto, entonces lo tendría que escribir del array list. Vamos a hacerlo acá en el Schneiderman. Bien. No, perdón, este no. Vamos a poner acá, no sé, agregar producto. Entonces, vamos a borrar esto. En agregar producto le vamos a decir esto es un ejemplo, no es que vamos a decir en la variable, y acá vamos a agregar una variable de tipo factura F. Entonces en la variable F dame documentos de, bueno, no sé, supongamos, de la posición 3. Entonces, si yo a este, ahora después le vamos a agregar más funcionalidad. Esto así como está va a fallar. Yo si a F quisiera hacer, y acá vamos a agregarle parámetros. Producto P. Si yo, acá en el diagrama teníamos un agregar producto. Un método que agrega productos a los detalles, o sea, que crea el detalle, es el cálculo. Entonces, si yo quisiera hacer F punto agregar producto P. Pablo, Sí, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? sí. Documentos 3, ¿qué es equivalente a documentos No, perdón, get? esto es get. Ah, listo. Punto get de 3, me falta el get. Gracias. Documento.get de 3. Ahora le vamos a agregar validaciones, porque esto así como está, va a fallar. Y ahora vamos a ver por qué. Yo a F le digo agregar producto. Entonces, ¿qué hago? En el array de documentos, que es documentos legales, yo le digo, dame el documento que está en la posición 3. Y asignarlo en factura. Si documentos es una factura, yo voy a poder guardarlo por lo que se llama downcasting, que esto está más abajo, acá lo vamos a ver, que es la posibilidad de volver a tratar a un objeto con un puntero a la clase a la que pertenece. O sea, yo tengo guardado todas las facturas, o sea, acá tengo documentos legales, y acá en el array son documentos legales. Si yo lo quiero tratar como una factura, tengo que hacer downcasting, o sea, tratar a este objeto, que es un documento legal, como una factura, significa eso de downcasting. Ahora, ¿qué problema tenemos acá? Que, si ustedes ven este código, ¿qué error tiene? No sabes si es realmente una factura. Claro, no sabéis si es realmente una factura. Si esto llega a ser una nota de crédito, y acá esto no va a poder ser. ¿Por qué? Porque no puedo aplicar, porque una factura no es una nota de crédito. Una factura es un documento legal. Entonces acá sí tendría que poner una condición. Yo para hacer eso podría preguntar si esto de acá punto get class name, esto sería así, factura, esto que es get class name, que es el método que me devuelve el nombre de la clase, punto, equals, factura, por ejemplo. Entonces Pregunta, sí. ¿el get class name devuelve sí o sí un string? Get class name te devuelve el string. Si lo ponemos en Eclipse, a get class, get simple name.
Sí, ahí decía string, claro. Este es el método que tienen que usar para saber de qué tipo de clase es. Esto lo voy a poner en el chat. Una pregunta. ¿Qué diferencia tiene con el instance of? Este te va a decir exactamente, te va a dar el nombre de la clase. El instance of va a hacer una comparación y te va a decir si ese es una instancia de. Este es más exacto. Si Tengo que conocer el nombre de la clase. Sí, tenés que para conocer hacer el un nombre. instance of. De cualquier forma lo podrías hacer. Por ejemplo, F, sabes que es una factura. Y si vos quisieras hacer F instance of factura, igual el nombre de la clase la tendrías que saber. Con el getSimpleName van a ver que acá esto lo va a escribir. Vamos a ponerlo abajo de todo. Van a ver que va a poner el nombre del objeto. ¿Ven? Que escribió factura. Sí. GetClass.getSimpleName. Este método es un método que tienen los objetos, un método heredado de object, que me va a devolver el nombre de la clase. Entonces, yo digo, sí, el que está en la posición 3 es una factura, bueno, hacer downcasting y tratalo como una factura. Si no, no hagas nada. ¿Se entendió el concepto de downcasting? Es Sí. volver a tratar a un objeto como su clase original. ¿No es más corto el instance of? Lo pueden usar también, eso no es... no es que ¿Cómo sería el funcionamiento, Pablo, del instance of? Es lo mismo que esto. Vamos a volver a escribir. O sea, hacer esto. O sea, hacer documentos.get. El de la tercera posición. Instance of factura. Entonces, hace lo que tengas que hacer. Acá se le pone sí o sí, hay que saber conocer el nombre. Okay. De cualquier forma vas a necesitar saber el nombre de la clase. O sea, vos sabés el nombre de la clase. Y en el Eclipse lo escribiríamos de la misma forma. O sea, el instance of factura es directamente un boolean de si es instancia de factura o no. Sí. Está todo junto, perdón. Instance of factura. Vamos a hacer un system out de esto. Vamos a ver qué es lo que nos da. De hecho es lo único que vamos a escribir por pantalla. Esto lo vamos a comentar. Vamos a hacer la comparación de esto y además vamos a poner acá vamos a probar a ver, porque hay veces que esto falla. Y vamos a ver si podemos hacer que esto no funcione y que vean que realmente falla. Vamos a probar. Bueno, en este caso nos dio true los dos. O sea, el simple name le decimos que muestre el valor de verdad de si esto es una factura. Y en el de instance of nos va a mostrar si el valor de verdad de si f es instance of de factura. Si yo lo corro, fíjense que me da true los dos. O sea, f, el nombre de la clase de f es igual a factura y
F es un instance of de factura. ¿Se entendió? No entendí el simple name, ¿cuál es la diferencia? Esto compara con el nombre de la clase y esto directamente compara desde el compilador, se fija si es una instancia. El instance of te dice, ¿esto es una instancia de esto? ¿De esta clase? Y hace esa comparación. Y esto directamente comparás vos el nombre de la clase. Y en el get class yo podría tener distintos gets, distintos. Después cosa? de get class, yo puedo tener otros getters. Get class no tiene muchas más cosas. Creo, o sea, tiene cosas, pero no las van a usar a estos. Ok. O sea, en el get class Y te va a devolver, tiene métodos como getName, getSimpleName, typeName, un montón de métodos que se usan con Reflection. Por ahora, nosotros lo único que usamos es el getClass.getSimpleName. no entiendo bien para cuándo usaríamos esto. ¿Cuándo usarías esto o el otro? Bueno, justamente cuando se te dé un caso que tengas que decidir. Vamos a hacer un método más real, no este. Vamos a hacer imprimir reporte, pero que en vez de imprimir reporte se llame imprimir facturas nomás. Pablo, recién cuando hiciste el get simple name, ¿en qué clase estabas? En la que vos querés, en la instancia, por ejemplo. Nosotros acá tenemos un array list de documento legal. Vamos a hacerlo acá. Este reporte solamente, yo quiero que me muestre el nombre de la empresa, el nombre del cliente y el total. Por ejemplo, esto lo de acá lo vamos a sacar. Nombre empresa, nombre cliente y el total. Pero solamente quiero que me muestre eso de las facturas. No me interesan ni las notas de crédito, ni las de débito, ni nada de lo que pueda estar acá adentro. Entonces, ¿qué hago? Meto una condición. Esto lo voy a meter acá en la parte del verdadero. Haces un boolean de si es el caso de que sea de ese tipo. Claro, yo tengo que hacer esto, solamente lo voy a hacer si esto es una factura. Entonces acá pongo esto. Puedo usar de instance of factura. Sí, ahí estás parado en qué clase. En la de UML. En el UML, que por ahí en el UML se ve más. Yo acá estoy en la clase negocio. Tengo un método que se llama imprimir factura. Sí. Y acá le pondría de instance of factura, entonces imprimilo. Entonces, yo acá tengo una array list de estos, que pueden ser cualquiera de estas de abajo, y solamente los voy a imprimir si es una factura. Si no es una factura, lo va a descartar. Claro, acá. Y estás acá en la clase negocio. Claro, negocio. Va a buscar el array list, sacan documento legal y de ahí pregunta y se mete en factura, nota de débito, nota de crédito y ahí ya está. Claro. No, justamente eso es lo que no queremos que haga. Claro, solo Bien, va a el ser la documento factura. legal D es una factura, entonces acá pregunta, ¿D es una factura? Sí, bueno, entonces hace esto. Pablo, ¿te hago una pregunta? Sí. No me acuerdo si fuiste vos o el profe de taller que nos dijo que instance of a veces no se Falla. comporta como nos gustaría. Sí, a veces falla. Yo traté de hacerlo. Y en general conviene usar el otro porque es más confiable. Claro, yo traté de hacerlo acá, a mí no me salió. Cuando el año pasado lo hicimos con Sebastián en taller, daba cualquier cosa. O sea, a veces daba true, a veces daba false. Yo acá no lo pude hacer. En esta materia, donde es conceptual, si usan instance of o usan get simple name, para mí lo voy a tomar como que es igual. O sea, no es que voy a darle más puntos o no a un parcel que use instance of o que use factura. Lo deseable, porque en la vida real se termina usando así, es que usen esto. Get class, get simple name y comparen contra la clase
que ustedes quieran. Y este getClass, getSimpleName también se lo pueden hacer, es un método que tiene la clase factura, o sea, es un método estático, o sea que a factura también le podrían hacer eso. Y ahí en el NASI lo escribimos así como En el estaba. NASI lo escribiríamos así. Ok. Pablo, esto sería para evitar... Muchas gracias. Perdón. Eso sería para evitar usar los métodos getName de cada una de las clases, digamos, getTipoDocumento de cada una de las clases. Claro, exactamente. Para imprimir el tipo de documento, nosotros lo vamos a usar, porque esto me va a dar el tipo de documento justo porque en el ejemplo necesitamos que nos diga de qué tipo es. Ahora, supongamos que no tienen el tipo de documento y tienen que comparar y saber de qué tipo son. Bueno, la forma de hacerlo es esta. O lo hacen así o lo hacen de esta otra forma también. En la otra forma, que sería d.getClass.getSimpleClass.equals, en el equals, ¿le puedo mandar el get tipo de documento que va a devolver factura? No. En este caso no, sí. porque sí, Pero claro, no. es un string que podría estar escrito de cualquier forma. La forma correcta son estos dos. Acá vamos a ponerle tipo documento legal. Documento legal. Vamos a ponerle a este doc. Documento. Entonces en vez de acá F le pondríamos doc. Esto para que se muestre, para que se vea la diferencia. Acá haríamos lo mismo. ¿Esto lo puedo copiar? No, tendría que tirarlo de vuelta. La magia del NASI. Doble clic y te deja seleccionarlo todo. Sí, pero no me deja generar casi. Ahí está. Pero creo que le tienes que pero dar no es control una A para que instrucción, tome perdón. todo el input. Esto es una salida. Y acá sería doc. Entonces, de esta forma, estas son las dos formas para saber, para poder distinguir entre un objeto y otro. Entonces, cuando yo quiero hacer, recorrer el array donde tengo objetos que son polimórficos, si yo quiero saber, usar uno en especial, bueno, voy a hacer esto. Entonces, así como yo hice esto, para filtrar los que no son facturas, cualquiera de estas dos, yo también podría hacer esto para poder hacer el downcasting. Entonces, a doc, espérenme un segundo. Ahí está. Bueno, entonces, así, esto mismo que yo usé para filtrar y mostrar solamente las facturas, cuando yo quiera usar downcasting, voy a tener que chequearlo también. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, no sé, doc, en vez de hacer esto, vamos a... una instrucción, por ejemplo, si yo quiero hacer... factura F igual a... Esta es la forma de hacer downcasting. Yo le digo a doc, o sea, la variable que es documento legal, trátalo como una factura y creamos una variable F. Esta instrucción acá no se podría pedirle... f.get total. Profe, y ahí si le pones de qué tipo te va a decir factura. Claro, Lo estás convirtiendo. ¿Qué tipo? Documento. Para hacer me va a el decir factura. Entonces, yo para poder hacer tanto downcasting como upcasting, tengo que ponerlo entre paréntesis. O sea, entre paréntesis, antes de la variable,
le pongo y le digo qué tipo de clase lo quiero tratar. Por ejemplo, acá trato un documento legal como una factura. Y yo esto lo podría hacer al revés. Y ahí se llama upcasting, que es tratar a una factura F como un documento legal. ¿Se entiende? ¿Y eso es sí o sí requerido? Perdón. ¿Qué cosa, Am? Dale, Gaby. No, Lucho, anda. No, quería consultarte si es sí o sí requerido poner entre paréntesis el tipo, siendo que la variable es del tipo factura. Sí, no, porque si no hace la conversión. No la hace automáticamente. Esto te obliga a hacer el casteo. Sí o sea que sí. si yo En el quisiera Java, meter una factura en documento legal, en una raya de documento legal, no, antes... eso al revés no pasa, pero eso porque es un método, para el upcasting, cuando vos lo vas a agregar a un array, no es necesario. Pero cuando vos haces el downcasting, tenés que especificar a qué tipo va a ser. También lo podés hacer al revés. Algunos compiladores te dejan, pero para que sea más fácil de leer, hay que agregarle el... Perfecto. Muchas gracias. Entiendo, profe, qué aplicación tiene esto, porque en este ejemplo el get tipo de documento, si lo pones con doc, también te va a tirar factura. Sí, acá me va a tirar factura. Vamos a hacer el ejemplo. Esto lo voy a dejar acá. Profe, ¿la sintaxis para ambas cosas es la misma? ¿Para el down y para el up? Sí, es lo mismo. ¿Y cómo se identifica que es uno y el otro? Porque por el diagrama, si vos haces si vos pones entre paréntesis documento legal como clase y a una factura le pones documento legal, estás haciendo que este se comporte como este. O sea, estás haciendo un upcasting. Y si lo haces al revés, acá tenés factura y acá también, entonces lo estás haciendo para abajo. Entonces es un downcasting. Claro. Perfecto. Una aplicación para eso. Vamos a hacer... Para las dos cosas, digamos, para downcasting y para upcasting. No termino de entender en qué se aplicaría, digamos. Vamos a crear un método negocio que diga a todas, no sé, por ejemplo, aplicar promoción. A todas las facturas le vamos a agregar un producto que llegue o sumar regalo. Este va a ser tipo producto regalo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? A fin de día, cuando yo ya terminé de facturar o a fin de terminar el proceso de facturación, o sea que recorrí todos los pedidos y quedé todas las facturas, negocio va a saber sumar un regalo. Entonces le voy a tener que agregar este producto a todas las facturas. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que recorrer, yo sé que factura tiene un método que se llama agregar producto. Que este agregar producto, no sé, me va a crear el detalle, me va a calcular, lo que sea. Sabe agregar productos. La factura, yo le paso, sabe agregar productos. Entonces, voy a tener que recorrer el array de documentos que generé y voy a tener que saber si es una factura, entonces vamos a ir construyéndolo. Vamos a hacer el array de repetición. Si yo pongo factura acá. No, está mal. Eso está mal. ¿Por qué? Porque colección es documentos, que es documento legal. Que acá puede ser cualquier otra que no sea factura. Entonces, esto está mal. Si esto lo hacen en Java, da class case exception. Cuando no es una factura. Entonces, esto está mal. Acá no me queda otra que usar documento ¿Esto legal. por encapsulamiento, digamos, porque el negocio no tiene acceso a las facturas? ¿O por qué? No, es por polimorfismo. Porque yo no puedo poner una factura, no es una nota de débito. Por ejemplo. Pero una factura es un documento legal. O sea, son dos objetos diferentes. Van a ser dos objetos diferentes en memoria.
Entonces, una factura no es una nota de débito, por ende nunca voy a poder asignar en un objeto de tipo factura una nota de débito. Es como si quisiera agregar, como si yo tuviera un array list y le quisiera hacer new string. No puedo hacer eso. Ok. ¿Se entiende el por qué? O sea, no puedo meter en una factura un objeto que sea de otro tipo. Pero en la de arriba, o sea, en el padre, sí voy a poder manejar a las hijas. ¿Por qué? Porque factura es hija de documento legal. Pero factura y nota de débito no tienen ninguna relación entre sí. A este nivel. Lo tienen arriba. Documento legal puede ser factura o nota de débito. Entonces yo en factura nunca podría poner... Yo esto no lo puedo hacer acá en el compilador, en el Java. No puedo hacer F2, que es una factura, igual a new... esperen que Después te puedo hacer una pregunta. Esperen que... voy a abrir este que sí lo tengo implementado. Yo acá tengo documento legal, tengo factura, que extiende documento legal, y nota de crédito que extiende documento legal. Entonces, en el test, yo tengo acá operatoria diaria, es de tipo documento legal. Y yo acá agrego facturas y nota de crédito. Yo nunca podría hacer F igual a new nota de crédito. Ven que si yo lo pongo así, acá ya me va a decir que es de diferente. Vamos a ponerle acá, vamos a copiar esto para que compile esa parte. Fíjense que acá me dice. Automáticamente. Cambia el tipo de F a nota de crédito. No puedo. ¿Por qué? Porque son diferentes. Pero sí, si tuviera, por ejemplo, documento legal 6, al revés sí. En documento legal sí puedo guardar una nota de crédito. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es como Bueno, volviendo que un a... gato tenga un perro, una cosa así. Claro, Quizás una exactamente. pregunta. Una mascota puede ser un gato o un perro, pero un perro nunca puede ser un gato. Sí, sí. Sí. Pablo, ¿cómo llegaste a tener un array de documentos? O sea, vos instanciaste un array de documento legal y le fuiste metiendo instancias de factura, de nota de crédito. O sea, Claro, sí, acá no está implementado ese método. Acá está, por ejemplo, el método crear factura. Crear factura, lo que hace es le llega la letra a la empresa, el cliente y los productos, hace un new de factura y agrega la factura al array. Y tenemos crear nota de débito, que hace nota de crédito, que hace lo mismo con las notas de crédito. Entonces, en documentos... Pero si entonces ya son un objeto de esa clase, ¿para qué tendrías que hacerle un downcasting? Bueno, acá vamos al método que estábamos haciendo recién. Sumar regalo. Yo sumar regalo se lo voy a sumar Pasa que, solamente perdón, a las facturas. Sí. al meterlo en un array list de documentos, estás haciendo un upcasting, entonces como que dejan de ser del tipo que Claro, eran. dejan de ser de tipo factura. Empiezan a ser, o sea, lo guardo como documento legal. Entonces, yo este método de la clase de negocio que se llama sumar regalo va a recibir un producto y le va a agregar a las facturas solamente le va a agregar un producto. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, primero y principal, preguntar de qué tipo son. Acá les hago una consulta. Documento legal. Si yo le quiero mandar el mensaje agregar producto, ¿lo puede hacer? No. No. No, factura solo puede agregar producto. Solamente factura puede. Entonces yo tengo que, a algo que es un documento legal, hacerle un downcasting a factura para poder ejecutar estos métodos. Entonces, yo cuando lo hago acá, lo que tengo que preguntar es si la variable le vamos a poner
de instance of factura. Si es una factura, entonces, voy a sacar acá. Ahí es cuando vos te referís que se utiliza el objeto como el tipo original. Claro, factura. Entonces acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Factura, una asignación o una instrucción. Ya, se va. Factura va a ser igual. Y acá sí voy a poder hacer factura.agregar producto. ¿Sí o sí lo tengo que guardar en una variable? ¿O puedo hacer, entre paréntesis, factura? Podés de hacer punto? esto también, pero es más feo a la hora de leer. Vos podrías hacer Claro. Directamente. Factura. Pero por ahí tenés que hacer más cosas. Por ahí tenés que hacer más cosas aparte de eso. Si no, tenés que escribirlo varias veces. Estas dos instrucciones y esta instrucción son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque estos son instrucciones atómicas. Entonces, primero va a resolver esta parte y después va a resolver lo de afuera del paréntesis. A mi forma de verlo, esto es más complejo de leer a la hora de hacer una review de código o agarrar y abrir tu código después de 20 años que lo programaste. Entonces, esto de acá sí son 2 líneas menos, pero también, como dijo el compañero, depende de lo que tengas que hacer. Acá tenemos que hacer una sola instrucción. Entonces, esto puede ser. Ahora, si yo tuviera que hacer muchas más cosas, no voy a hacer esto por cada una de las líneas. Creo una variable y hago el downcasting. Pero esto y estas 2 líneas son exactamente las mismas. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Te vuelvo a preguntar, porque me está costando evidentemente entenderlo. Si vos preguntás si D es una instancia de factura, D, ¿vos no sabés ya que es una factura? O sea, ¿vos no podrías poner D.agregar producto? No, porque D siendo es un D una documento. factura. No. Acá yo pregunto si D, o sea, si el espacio de memoria que tiene guardado D es una factura. Pero D es un documento legal. O sea, es de tipo documento legal. Entonces, acá yo pregunto si D es una factura. Entonces, si D es una factura, tengo que hacer un downcasting y tratarlo a D como una factura. Porque puede ser una factura o no. Porque ¿entendés? acá puede ser D, puede ser una nota de débito. Entiendo que podría ser una factura o no, pero en el momento que vos preguntás si es una factura, ya sabés que es una factura. Si es verdadero... Claro, sabés que es una factura, pero sigue siendo D, la variable D, sigue siendo de tipo documento legal. Claro. Entonces, por más que lo que esté guardado dentro de D sea una factura, vos no podés acceder a los métodos, porque D, la variable D, es de tipo documento legal. Entonces, vos Claro, la necesitas vas a tratar como una hija. No la Claro. conoce. Tratarlo por jerarquía. Ahí lo que hay que hacer es o decirle en una línea, trata a D como una factura y después agregarle el producto, o tenés que hacer esto que hicimos acá, crear una variable de tipo factura y decir, No, sí, a D tratarlo eso como lo factura. entendí. No entendía por qué, si ya confirmaste que D es una factura, ¿por qué tenías que asignarla, hacer el downcasting? Pero entiendo que ahora D es un documento legal. Claro. Ahí creo que me quedó más claro. Esta Es un documento legal del tipo factura. Claro, exactamente. Esta comparación es porque si yo hago esto y D no es una factura, da un error. Ahí es cuando vos decís el downcasting, es eso. ¿Cómo? Claro. Si yo acá hago D, o sea, trato de meter D, que es una nota de crédito, en factura, se rompe.
¿Cómo se leería? No, pero acá no podría pasar. Acá no podría porque pasar. ya sabés claro, que... por eso. Ah, Para ok. eso está esta comparación. Ah, ok. ¿Cómo se No, lee igual, ese? perdón, pero si esa comparación la pasa y vos no lo casteás, rompe igual. O sea, vos tenés que ponerle paréntesis, factura, paréntesis, porque si Claro, no, sí. rompe. La instrucción de castearlo lo tenés que hacer. Pero si vos no tuvieras esta comparación y haces esto siendo de una nota de crédito, tenés un error. Entonces se te va a romper. Pablo, ¿cómo se leería esa instrucción? De nuevo, por favor. Que ¿Esta de dice acá? factura. Sí, esa. Guarda en la variable factura, Sí. la variable D y tratala como una factura. Ah, ahí va. Ese es el famoso downcasting. Claro, Claro, esto es, a la variable D, tratala como una factura y además agregarle un producto. ¿Pablo? Sí. Gracias. ¿Por qué el agregar producto no lo puede hacer factura? Yo sé que lo tenés en el diagrama, pero no entendí por qué. Factura solo sabe agregar producto. Porque factura tiene detalles y en el detalle se va a agregar producto. Nota de débito y nota de crédito no manejan productos. Claro, pero la raíz es de documento legal. Claro, la raíz de esto. Entonces, yo no podría tener acá agregar producto porque en realidad el único que sabe hacer agregar producto es factura. Entonces le corresponde por responsabilidad a factura saber agregar sus productos. Pero solo lo va a poder agregar si es una factura, si no, no. Exactamente. Perfecto. Y de paso te consulto. Sí. El tema, perdón, Gustavo, el tema de polimorfismo, nosotros ya lo venimos haciendo, es lo que vos diste a entender. Claro. ¿Hay algo conceptualmente, digamos, es más algo conceptual o es algo que se va a ver reflejado en el UML? O sea, digamos, si bien ya lo venimos haciendo, ¿hay algo nuevo que se agrega? Todavía no lo agregamos, es el concepto de interfaces, es otra forma de ver el polimorfismo. Ahora lo vamos a ver. A eso. Entonces, acá tenemos la factura, nota de crédito y demás. Entonces, esto que hicimos acá es un downcasting. Es esto que dice acá el PowerPoint. Es la posibilidad de volver a tratar un objeto con un puntero a la clase a la que pertenece. Se utiliza para volver a acceder a todos los atributos y métodos del mismo, como el método, en este caso, de agregar producto. Y a diferencia del upcasting, siempre se hace indicando cuál es la subclase. Esto es lo que me preguntaban hoy. El upcasting, yo directamente le agrego, en el array list lo agrego. No es necesario decirle que lo trate como. O sea, ya automáticamente Porque lo tiene hace. un solo padre en este caso. Claro, tiene un solo padre. Un solo padre. Ahora, el downcasting, tenés varias hijas. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, volviendo a este método de la mascota, que acá tenemos, lo que te quería mostrar es estos grafiquitos para que se vea de una forma más clara. Bueno, el upcasting es la posibilidad de tratar a un objeto de una subclase como un objeto de la superclase, lo que estuvimos haciendo cuando agregamos al array. Entonces, yo cuando creo un perro, Fido, y mascota, tengo la variable A, entonces yo tengo Fido, es un perro que se llama Fido y es un bulldog. Este sería el espacio de memoria que guarda Fido. O sea, esta clase de acá, este puntero, esta variable que es un puntero, apunta a este espacio en memoria. Y A, que es una mascota, cuando yo le digo igual a new Fido, también van a apuntar al mismo espacio en la memoria. ¿Se entiende ahí más gráficamente? Yo lo que tengo en la memoria va a ser un Fido, un perro. Por más que la mascota apunte. Lo que está acá es un perro. Si tuviera un gato, y tuviera otra variable, tendría otra cajita. ¿Se entiende? Sí. Cuando yo hago upcasting, el perro, hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. Por ejemplo, yo acá tengo mascota tiene getNombre y perro tiene, aparte de getNombre, voy a tener la raza. Entonces, en A voy a poder hacer solamente getNombre, pero no voy a poder hacer la raza. Y en perro voy a poder hacer las dos cosas. Entonces, si yo tengo guardado una mascota y quiero saber la raza, tendría que preguntar si es un perro y a esa variable que es mascota, decirle que la trate
como a un perro. Entonces ahí sí voy a poder saber la raza. ¿Se entendió? Sí. Pablo, para agregarlo a una lista de una superclase, vimos que no era requerido, por lo menos en Java, ponerlo entre paréntesis. Pero para Claro. ejecutar un método, sí necesitamos aclarar entre paréntesis, ejecutarlo como tu superclase. Yo podría hacer... El get, agregar el get producto raza. es específico de factura. Entonces, tengo que hacer el casteo. Acá lo vamos a sacar para... Bueno, lo voy a dejar ahí para que se vea. Después se los paso. Yo para agregar un producto tengo que hacer el casteo, sí o sí. Ahora, para ejecutar un método como get fecha de emisión, no necesito hacer el casteo. Porque fecha de emisión lo sabe hacer documento legal y lo sabe hacer factura. Ah, claro, porque lo hereda. Lo hereda. Y por polimorfismo, como el objeto sabe responder al mensaje que yo le mandé, y saben responder al mensaje, te va a funcionar. Pero entonces para el appcasting no es necesario hacer nada, porque ya siempre Claro, para el los appcasting, métodos si los va a estás conocer. trabajando con documento legal, lo vas a tener. Acá Pero si estás no es necesario trabajando con hacer una nada. factura, si estás Ya trabajando con una factura, por herencia no, tenés todos los métodos de esto. por eso no vas a necesitar hacer nada tampoco, ¿o no? Claro, el appcasting se usa generalmente para guardar algo en los arrays o en estructuras de datos. Es para donde más se usa. Se puede tratar, obviamente. Pero si vos al guardás, revés. si vos tenés un array de documentos legales y le guardás una factura, no hace falta que especifiques nada. O sea, Claro, el no, appcasting ya te lo va a hacer solo. automáticamente sí. Es un appcasting, pero te lo hace como que no tenés que hacer nada vos. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque factura es un documento legal. Y porque tiene un único, por lo menos acá en Java, que manejamos un único padre en lo que es la herencia, con una sola, que hereda de un... Sí, de más un que objeto. nada... Si tuviésemos que por ahí en otro lenguaje que puede heredar de dos objetos, ahí sí habría que aclararlo seguro. No, porque por más que herede de varios, igual no va a dejar de ser un documento legal. ¿Se entiende? Claro, porque ya lo estás metiendo en ese tipo. Si heredaría de este y de otro, no importa. Vos le estás diciendo, ¿es un documento legal? Sí, bueno, entonces lo acepto. Claro. Esa es la diferencia. Por más que herede de varios. Bueno, esto del downcasting es lo que yo le decía. Acá habla lo del instance of. Que es posible hacer un downcasting, se produzca un error debido a que la clase a la que pertenece un objeto no coincida con la clase del puntero. Es lo que le decía. Si yo tengo una nota de crédito y lo trato de meter en una factura, no voy a poder. Y acá hay un ejemplito de uso que, bueno, esto, si quieren después léanlo, está bastante bueno, está bien explicado lo de la mascota, como es una veterinaria, tiene mascotas, y cuando le haces dar la bienvenida a cada uno de los, o sea, lo que te venga, le haces saludar. Es más o menos lo mismo que hicimos acá, con el... el reporte. Imprimir el reporte. tipo. Exactamente. Lo único que se aplica en este caso para una veterinaria. Pero exactamente lo mismo, el mismo concepto. ¿Quedó claro ahora? ¿Se entendió mejor? Sí, se entendió mejor, pero hay que ver después. Ponele. Totalmente Pablo, de acuerdo. ¿Cómo sería la sintaxis del appcasting? Lo mismo que, por ejemplo, en este que creamos acá. O sea, en vez de hacer factura y entre paréntesis ponerle la clase de abajo, le pones la clase de arriba. Si yo quisiera hacer ahora esta factura de la quisiera tratar como un documento legal y, pues, no sé, por ejemplo, yo quisiera hacer, vamos a crear una variable. ¿Podemos hacer un ejemplo como hiciste de downcasting, de upcasting en este caso? Sí, eso lo tenés acá en el de crear nota de crédito. Cuando vos lo agregás a la array list de esto, si quieren lo voy a declarar acá como variable. Variable inicializada. No.
Yo acá tengo. Ah, es lo que decía Joaquín de que se hace automáticamente. Claro. Array list. Documento legal. Documentos. Que esto encima no acá. ¿Cómo lo paso acá? ¿Cómo lo paso como variable de clase? No, está bien ahí. En teoría, ahí es. En teoría ahí ya es la variable. Sí, vamos a crear para que no se confunda. Acá vamos a crear la variable esta también. Documentos. Legal. Vamos a crear el constructor. Y acá en el constructor lo que haríamos sería documentos igual a new. Ahí es documentos. Documento. Sí. Documentos es el nombre. Ahí está. New array list. Bueno, acá si quieren le pueden poner el... Ahí está. Entonces acá en el constructor les dejé la inicialización de la variable. Entonces yo cuando hago crear nota de crédito en el documento simplemente lo agrego. No es necesario que ponga acá que a nota de crédito lo trate como un documento legal. Porque este array list ya sabe que es un documento legal. Así que lo hace automáticamente. Esto no es necesario. Okay. Es lo que venimos haciendo habitualmente. Claro, digamos, es lo mismo que hacen. cuando agregamos en una lista. Claro. Okay. Esto sí lo tienen que hacer acá en el de sumar regalo. Sí tienen que hacer el downcasting porque quieren acceder a métodos de factura. En cambio al revés no es necesario. Se usa más el down, entonces. Claro, el down es lo que van a hacer la mayoría de las veces. No entendí por qué el upcasting no, en el otro caso, en el de... Porque el documento ya sabe que es un tipo, porque como factura es un documento legal, automáticamente lo toma. Es por herencia. Y por polimorfismo. O sea, ya este sabe automáticamente documentos cuando yo lo agrego. F, ¿es un documento legal? Sí, bueno, guárdalo ahí adentro. ¿Por qué? Porque por justamente eso, porque factura es un documento legal. Entonces te lo admite. Ahora, lo que vos no podrías hacer es, en un array de facturas, guardar un documento legal que es una nota de débito. ¿Se entiende? Eso sí no se puede hacer. Porque va a chequear. El array list de qué es de facturas. Nota de débito es una factura, no, error. Yo en esto, si yo tuviera, por ejemplo, un array list de factura. Se lo muestro con este porque este me va a pintar, o sea, me va a mostrar que se rompió. Yo no podría hacer facturas.add de N2. Esto no lo puedo hacer. Fíjense lo que me dice. Cast argument me dice, tómalo como una factura, no como un documento legal. Y si yo lo cambio a factura, me va a decir, no. Cannot cast, nota de crédito, tu factura. ¿Ven? No me deja. Se da cuenta que facturas es una red de facturas
y no me deja incluso si yo le pongo documento legal, que sería el padre. O sea, esto no me lo permite hacer. Me dice, castealo facturas. ¿Por qué? Porque el array list es de facturas. Documento legal no sé lo que es. Ahora, con este de acá, el de operatoria diaria, sí puedo guardar tanto facturas como notas de crédito. Bueno, lo que el compañero nos preguntaba es que si esto, que pasar perro, mascota o otro perro, que apuntan al mismo, si sería lo mismo que pasar parámetros por referencia. Sí y no. A ver, yo en un método que reciba perro, voy a poder pasar solamente perros. Y en un método que reciba mascotas, ahí sí voy a poder pasar mascota, perro, gato. Hay una diferencia. Cuando vos pasar a un método, un parámetro por referencia, quiere decir que vos le pasás una variable, o sea, el puntero a una variable, y se va a modificar. En cambio, esto es diferente porque yo te estoy pasando, no te puedo pasar a un método que recibe perro una mascota. Esa es la diferencia. O sea, en sí sería lo mismo. Conceptualmente sería lo mismo, pero esto es diferente. Porque yo estoy pasando por referencia también a algún objeto. Pero tiene que ser del tipo que requiere el parámetro. Si es mascota, puede pasar perros o gatos. Si es perro, solamente puedo pasar perros. O mascotas que sean perro. O sea, mascotas casteadas así a perro.